Entonces, en esta noche vamos a ver con primero, ¿verdad? Primer pregunta de hermano Iván fue, ¿verdad? Hermano Iván preguntó con San Juan capítulo 20, 21, ¿verdad? 21, por la pregunta de hermano, pregunta de discípulo de Cristo, apóstol Pedro, ¿verdad? Y sí, sobre la pregunta del Señor a Pedro 3 veces. ¿Por qué el Señor preguntó 3 veces y por qué Pedro, verdad, contestó al tercera vez, verdad? Y con, ¿cómo se llama? Tristeza, verdad, con tristeza. Este detalle un poco hablemos. Segundo, en esa época de la tribulación por 7 años, y los judíos, verdad, van a volver a Cristo, pero ellos se quedan decapitados, verdad, y van a morir. Como que 144,000 judíos que van a ser salvos y ellos van a morir por gran persecución que se va a levantar ese día, ¿verdad? ¿A dónde van su alma? Esa parte. Y tercero, y el tiempo, ¿verdad? El tiempo de, ¿cómo se llama? Recibir chip, implantación de chip, tal como está escrito, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿cuándo va a ser? ¿Antes de Cristo, después de Cristo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Ese punto también vamos a profundizar. Y primero aquí vamos a ver San Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan capítulo 1, versículo 15. Sí, yo leo San Juan capítulo 21, versículo 15. Sí, yo leo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya veas viejo, extenderás tus brazos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quisieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Sí, esa pregunta, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta para poder entender cada detalle de la cosa y la profundidad de amor tan grande de nuestro Dios, ¿verdad? Y esa parte de negación de Pedro, ¿verdad? Negación de Pedro, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en 4 evangelios siempre aparece. Ustedes leyendo la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pueden ver siempre, ¿verdad? Alguna palabra, alguna parábola, algún mensaje aparece San Mateo, pero en San Marcos no aparece. Algún mensaje aparece San Marcos, pero no aparece San Juan, ¿verdad? Y una parte sí, otra parte no, un libro sí, otro libro no, ¿verdad? Una cosa así muchas veces pasa. Pero a nivel de negación de Pedro, ¿verdad? Igualmente, en 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas, San Juan, en todo evangelio aparece, ¿verdad? Realmente ahí se nota una gran mensaje del Señor. Y somos, ¿verdad? Como Pedro. Simón significa, Simón, Pedro, ¿verdad? Simón significa caña. Pedro significa piedra, ¿verdad? Piedra. Y se nota su solidez. Entonces Cristo es el que llamó a Pedro, ¿verdad? Simón, ¿verdad? Caña, llamó a Pedro, porque así Cristo va a estar junto con él, va a dirigir a él, ¿verdad?
Muchas veces hoy en día hay muchas iglesias también, hasta muchos pastores que enseñan, ¿verdad?, la palabra, la Biblia, pero se equivocan una parte grandemente, porque hoy en día se dicen, ¿verdad?, por muchos pastores y también mucha gente creen así, la salvación es perdible. Cuando uno se comporta mal, se pierde la salvación. Por eso uno tiene que mantener la vida, ¿verdad?, bien, 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 para mantener la salvación, ¿verdad? Con tal que uno peque gravemente pueden perder la salvación. Por eso tiene que cuidar su salvación así, mucha gente piensa. Y Hebreo capítulo 2, verso 1 hasta 3, está hablando de la gran salvación, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos? Dice, ¿cómo escaparemos, verdad? Si descuidamos esta salvación tan grande. Pero ahí no están hablando que la salvación sea perdible, sino están hablando, ¿verdad?, de recibir o no recibir, ¿verdad? Porque la salvación viene por fe, por creer, ¿verdad? Si no creen, sin fe no llegan a ser salvos. Caso de judíos, ¿verdad? Llegando cada cosa, cada milagro, cada señales, cada prodigio que Cristo cumplía, ¿verdad? Ellos veían y oían. Todo a nivel de verdad ellos conocen, pero al final, ellos creyendo en su judaísmo con gran error, ¿verdad? Pero ellos al final le rechazan la verdad. No es que no conozcan, ellos ya conocen, pero no creen, porque ellos creen otra cosa, en su tradición, en su judaísmo, en su rito religioso judaico, ¿verdad? Entonces, ellos están muy profundizados en ese punto, muy sumergidos, muy hundidos en este punto, ¿verdad? Por eso ellos conociendo la verdad final y rechazan, conocen la salvación, pero la rechazan, por lo creen. Por eso, Hebreo capítulo 2, versos 1, 2, 3, está hablando recibir o no recibir. No está hablando de perderla o no perderla, no está hablando. Pero muchos enseñan esa parte equivocadamente. Por ese verso, ¿verdad? Puede ser que se pierda la salvación, así mucha gente cree y enseña. Está mal. Porque la salvación, como está escrito en Hebreo capítulo 9, verso 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de la salvación que es eterna, no es temporal, no es perdible. Si pudiera, ¿verdad?, perderse esa salvación de haber obtenido, ¿verdad?, entonces esa salvación no es eterna, temporal, ¿verdad? Y perdible, no es perfecta. Por eso la salvación tan grande y tan importante no se hace en nuestra obra jamás, porque es nuestra obra imperfecta, sino por la obra perfecta de Cristo. Por eso Cristo desde el principio hasta el final, Él se encarga de salvarnos a nosotros. 100%, ¿verdad? ¿Qué hizo nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Nada. Cristo hizo todo. Lo único que hicimos en toda nuestra vida es hacer maldad, ¿verdad? Equivocarnos y pelear y pecar día con día, más bien, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Siempre nos llevaba en una vida perdida, ¿verdad? Entonces, con esa imperfección, ¿cómo nosotros llevaremos una salvación perfecta? Imposible, ¿verdad? Por eso, primero, Dios nunca nos espera que hagamos bien para ser salvos, ¿verdad? Segundo, y Dios sabe que nadie puede hacer el bien. Por eso ya declaró, ¿verdad? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Y también, ¿verdad? Y Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, en la tierra no hay justo quien haga el bien, nunca peque, no existe, dice, ¿verdad? Por eso, y justo dice, ¿verdad? Lo justo caen 7 veces, pero Dios lo levanta, dice. Aún siendo justo por la gracia, pueden caer en pecado. Entonces Dios transforma y cambia, Dios con su presencia, ¿verdad? Y lleva ¿verdad?, una corrección hacia su justo a quien ya aceptó, ¿verdad? Como el pastor pastorea sus ovejas, como los padres corrigen a sus hijos, ¿verdad? Como los maestros enseñan a sus alumnos. Así nuestro Dios, ¿verdad?, siendo nuestro pastor y nuestro padre, nuestro maestro grande, y nos enseña día con día, ¿verdad?, para dirigirnos, corregirnos nuestro camino, para que sea, ¿verdad?, nuestro camino en que caminamos sea aceptable para Dios y sea, ¿verdad?, el bueno para Dios. Y aquí, ¿verdad? Y aquí viendo San Lucas capítulo 21,
¿Por qué será que Cristo 3 veces preguntó a Pedro, hijo de Jonás? Simón, sí Señor, ¿tú me amas? Sí Señor, tú sabes que yo te amo. Ya Dios sabe que, ¿verdad? Pedro le ama, entonces, y una vez suficiente creo, ¿verdad? ¿Por qué será 3 veces que Dios o Cristo pregunte a Simón Pedro? Segunda vez pregunta, ¿verdad? Otra vez, tercera vez pregunta. Cuando ya, tercera vez, ¿verdad? Cuando tercera vez Cristo preguntó a Simón Pedro, ¿verdad? Él entretecido le respondió, sí Señor, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? En primera pregunta él contestó según su realidad. Segunda vez también. Tercera vez entretecido. ¿Por qué tercera vez entretecido él contestó? Pedro, ¿verdad? 3 veces negó a Cristo, ¿verdad? Por eso número 3 está bien marcado en el corazón de Pedro, ¿verdad? Yo negué 3 veces contra Cristo, insultando, injuriando, maldiciéndolo, cara a cara. Cuando Pedro negó 3 veces en el patio de Caifás, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, ¿verdad? Ante cuya presencia Cristo estaba acusándose en esa época. Llegando a la madrugada, se viene frío, la gente, ¿verdad? Los que estaban en ese patio de Caifás, ¿verdad? Montonando de leñas, hicieron fuego, ¿verdad? Para calentar su mano. Pedro también sintió frío, por eso se acerca al fuego y para calentar su mano. Como que se estaba escondido debajo de sombra, se acerca a la luz del fuego de leña, ¿verdad? Ahí se ve cara de Pedro. Una sierva dice, ¿verdad? Tú estás junto con Jesús. Él negó a Cristo. Segunda vez insultó a Cristo. Tercera vez injurió a Cristo, ¿verdad? Yo no lo sé este hombre, ¿verdad? Cristo miró atrás, dice. Cristo atrás miró. ¿Quién está atrás de Cristo? Como San Marcos dice, ¿verdad? ¿Quién está atrás de Cristo? Pedro. Pedro vio a Cristo, Cristo miró atrás. En silencio se encuentra 2 miradas, ¿verdad? Cristo no dijo nada por boca, pero con una mirada dijo, ¿viste? Pedro, sí señor, ¿viste? Eres así. Tú eres así. Tú eres débil, ¿verdad? Tú eres mentiroso, ¿verdad? Tú juraste, ¿verdad? De no negarme, pero ahora, puro frente de mí, tú negaste 3 veces. Tu palabra caíste, que se cayó, se te cayó. Tu decisión se te cayó total, pero mi palabra se me cumplió total, ¿verdad? Yo te dije que antes de llegar el gallo, no, antes que tú me negaras 3 veces. Así se cumplió perfectamente, ¿verdad? Pedro salió afuera. ¿Afuera dónde? Afuera de la casa, oró amargamente y después dice, acordándose de la palabra de Cristo que había dicho, que tú me negarás 3 veces antes que cayugante, ¿verdad? Pero si en el corazón de Pedro se acordó exactamente de la palabra del Señor que le había dicho, tú me negarás 3 veces antes que gallo cante. Se cumplió esa palabra al pie de letra. Entonces, ese tiempo Pedro se quebró total su corazón, ¿sí o no? Yo soy mentiroso, yo soy negador de Cristo, ¿verdad? Yo menosprecié a mi Señor, a Jesucristo, quien iba a morir por mis pecados. Tan malvado soy, tan malo soy, tan débil soy, así lo soy. Pedro ya no tiene nada a jactarse de sí, ¿verdad? Él siempre, ¿verdad? Entre ellos, entre los discípulos había discusión, ¿quién es mayor? Yo soy. Siempre dice yo lo soy, ¿verdad? Yo soy mayor que todo. Siempre estaba peleando en esto, discutiendo en eso, ¿verdad? ¿Dónde están, verdad? Muchos que son altivos, nunca termina discusión, nunca termina guerra, nunca termina, ¿verdad? Pelear. Pero Pedro ya ese día, él vio exactamente su forma, su, ¿verdad? Ser verdadero. Así lo soy. Él una vez, ¿verdad? Vio su forma, San Lucas capítulo 5, porque en el capítulo 5 de San Lucas, él encontró con Cristo primera vez. Debía haber, ¿verdad? Echado toda la noche, echado la red para pescar, pero no pudo pescar ni un pez, ¿verdad? Él volvió con barca vacía, red vacía, su corazón quebrantado. Bien desesperanzado, él llegó a la orilla del mar. Cristo ese tiempo, ¿verdad? Estaba esperando, ¿verdad? A Pedro y su barco
Y Cristo subiendo en la barca, ¿verdad? Poquito apartado enseña a la multitud. Y después Cristo dijo a Pedro, ¿qué dijo? Pedro, sí señor, ponga dentro del mar, echa la red. Pedro, ¿qué dijo? Maestro, él dijo, ¿verdad? Maestro. Primera vez ahora Pedro encuentra con Cristo, ¿verdad? Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. Por eso Pedro lleva al fondo del mar el barco, ¿verdad? Echó la red una vez. Y cuando jala, ¿verdad? La red, se siente vibración, se siente una cantidad de peces. Él viene asustado, ¿verdad? Ya tomando, ¿verdad? Esa red y jalando la red, ¿verdad? Él se postró ante Cristo y dice que, Señor, dice, ahora se cambia su tono. Antes había dicho maestro, ahora dijo, ¿verdad qué? Señor, dice, Señor, apártate de mí, soy pecador. Apártate de mí, soy pecador. ¿Quién es? Pedro, pecador. Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, ¿verdad? ¿Cómo que tú eres santo Dios? ¿Cómo puedes estar a la par mío que soy pecador, verdad? Apártate de mí. Cristo dijo a Pedro, ¿qué dijo? Primera palabra que salió de la boca de Cristo fue, ¿verdad? No temas. No temas. Pedro está temblando por su pecado, por su castigo, ¿verdad? Por condenación, por su culpabilidad. Cristo dijo, no temas. Cristo dijo a Pedro, no temas. ¿Por qué? Cristo recientemente fue bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios, ¿sí o no? Juan Bautista, ¿qué declaró? Declarando de su bautismo a Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo, ¿verdad? Fue declarado ante Juan Bautista como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, ¿dónde se encuentra el pecado del mundo entero? ¿Dónde se encuentra el pecado de Pedro? ¿Dónde se encuentra el pecado de nosotros? En Cristo. Porque Cristo ya como Cordero de Dios, enviado de Dios, Cordero sin mancha, sin culpa, siendo perfecto, Él quitó nuestro pecado. ¿Cuánto? Todos. Eres alfa y omega, principio y fin, primer, último. ¿Verdad? Como dice Isaías capítulo 52, verso 3. De balde fuisteis vendidos, ¿verdad? Sin precio seréis rescatados. Fuimos condenados por Adán, por la desobediencia de Adán, como dice Romanos capítulo 5, versículo 19, que dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también en la misma manera, como Isaías capítulo 52, verso 5 dice, ¿verdad? Te vale fuisteis entregado, vendido, te vale fuisteis vendido, así también seréis, ¿verdad? Sin precio seréis rescatado, dice. Por eso, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también en la misma manera, así también los muchos serán constituidos justos por la obediencia de uno, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos justos. Por eso, por Adán fuimos pecadores. Por Jesucristo ya fuimos rescatados, porque Cristo es el que paga la paga del pecado del mundo con su sangre, con su sacrificio, con su muerte. Por eso, por nuestro Señor Jesucristo, quien, ¿verdad?, murió en la cruz y pagó por todo el pecado del mundo. El mundo está rescatado, cancelado de su deuda, liberado de su condenación y culpabilidad por la sangre de Cristo, que es señal de la muerte de Cristo, la cual fue por todos nuestros pecados. Nosotros ya vemos cómo pasado, pero esa época Cristo dijo a Pedro que dice, no temas. ¿Qué significa? Tus pecados, tus pecados están en mí. Yo soy Cordero enviado de mi Padre para morir por tus pecados. Hijo de Jonás, Simón, sí Señor, yo soy Cordero de Dios que quité tu pecado. Yo muero por tu pecado. Yo voy a ser castigado por tu pecado. Yo voy a morir derrotado por tu pecado. No temas. En esa palabra, ¿verdad?, se sumerge todo mensaje total, ¿verdad? No temas, Simón, sí Señor,
no temas, porque yo muero por tu pecado. ¿A quién Cristo condenó? Con Simón Pedro dijo, no temas, porque tu pecado está en mí, yo muero por ti. Cuando Cristo encontró con una mujer samaritana que vivía con sexto marido, la condenó nunca. Ella estaba esperando llegada del Mesías. Cristo dice, yo lo soy, ¿verdad? Yo lo soy. Entonces ella, viendo a Cristo, porque ella en el principio vio a Cristo como judío, hombre judío, ¿verdad? Pero después usted es profeta. Ahora ya Cristo dice, yo soy, ¿verdad? El Mesías, ¿a quién tú esperas? Ella sí se da cuenta, Cristo es el Mesías ya, Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, ya Él viene por mí, para morir por mi pecado. Entonces ella quedó liberada. Cuando Cristo encontró, ¿verdad?, con él, paralítico de Capernaum, ¿qué dijo a él? Primero, ¿verdad?, él viene por sus 4 amigos, ¿verdad?, que lo ayudan para llevarlo a Cristo. Cristo dijo a él primero, porque el primer asunto es el pecado, ¿verdad? Primer asunto es el pecado, primer asunto es el pecado antes de su sanación. Por eso Cristo dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después el Señor dice, levántate, toma tu lecho y anda. Por eso cada vez que Cristo se manifiesta hablando del pecado, ¿verdad? Nadie condenaba, porque Cristo es el que iba a ser condenado por el pecado del mundo entero, ¿verdad? Por eso Cristo, ya como Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Y final murió en la cruz. Pedro, aunque negó 3 veces contra Cristo, él está alejado, lejos del monte Calvario, ¿verdad? Pero está mirando a Cristo, derrotado. Cristo derrotado, ¿verdad? Coronado de espino, sacando sangre, llenazo de sangre, ¿verdad?, en su cara. Y todo su cuerpo por azotazo está perdiendo sangre. Así que Cristo fue bautizado en su propia sangre, ¿verdad?, muriendo en la cruz. Final, ¿verdad?, Pedro viendo a Cristo que está lejos, muriendo en la cruz. Pedro, ¿qué dice? En sí, sí, Señor, según tu palabra, tu promesa, muere por mis pecados y por el pecado del mundo. Aunque Pedro negó 3 veces contra Cristo, Pedro nunca condena a sí mismo, porque esa condenación total cae sobre Cristo. Por eso Cristo, ¿verdad?, lloró 3 veces, lloró amargamente, ¿verdad?, saliendo del patio de Caifás, debe haber negado 3 veces, pero nunca la Biblia dice, Pedro pidió perdón, ¿verdad? No, Pedro ya sabe que Cristo iba a morir por su pecado. Lloró amargamente. ¿Qué significa llorar amargamente? Ese tiempo Pedro ¿verdad?, profundizó en conocer su debilidad, su maldad, su falsedad, ¿verdad? Y también ¿verdad?, palabra que es tan paja, no vale nada, ¿verdad? La palabra de Cristo es la que vale. La palabra de Cristo es que tiene valor. Así Pedro, ¿verdad?, se quebró total ese día, amargamente llorando, acordándose de la palabra de Cristo. Vamos a ver, Cristo murió, ¿verdad? Final. Cuando Cristo se resucitó al 3er día, bien madrugada, ¿verdad?, y se abrió la tapa de tumba de Arimateo José, ¿verdad? En una tumba prestada, Cristo fue sepultado, se resucitó. Se viene ya terremoto y se viene, ¿verdad? Se abrió ¿cómo se llama? La tapa de tumba. No para que Cristo saliera, sino para que las mujeres vieran, ¿verdad?, que Cristo no está ahí, ¿verdad? Cristo se resucitó. Cuando Cristo ya se resucitó, ¿verdad?, y las mujeres, ¿verdad?, ya, ¿cómo se llama? Para ungir con su perfume y también por su, ¿verdad?, y nardo, y con su aceite que se ha preparado, ¿verdad?, y para ungir el cuerpo de Cristo. Pero ellos llegan, ven que la tumba está abierta y ve, asomándose, ¿verdad?, ve que no está nadie, sino se ve ahí 2 varones sentados. ¿Qué es lo que dice ese varón? ¿Quién es ese varón? Ángeles manifestados, ¿verdad? ¿Qué dijeron ellos? Ya vamos a ver San Marco capítulo 16. San Marco capítulo 16. Sí, San Marco capítulo 16.
Versículo 7, 6, 7. Mas él les dijo, uno de ellos, ¿verdad? Él les dijo a esas mujeres que visitaron a la tumba, ¿verdad? No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Pues siempre el movimiento de Cristo, ¿verdad? Según una palabra. Él dice y cumple. Pero su movimiento siempre según la escritura, según su palabra, ¿verdad? Siempre, ¿eh? Pues ahora aquí, y verso 7, pero dice, pero y decid, ¿no? Decid a sus discípulos. Cuando dice a sus discípulos, ya ahí está incluido Pedro, ¿verdad? Pero porque Pedro es uno de los discípulos. Porque aparte el Señor dice a Pedro, a sus discípulos y a Pedro. Porque el Señor dice, no, el ángel dice aparte a sus discípulos y a Pedro. Porque era necesario decir aparte a Pedro. ¿Quién es el Pedro? Pedro es el que pecó, ¿verdad? Más gravemente que otros discípulos. Otros discípulos todos como escandalizaron y escaparon. Ellos no negaron 3 veces contra Cristo cara a cara, ¿verdad? Pedro pecó mucho más grave que otros discípulos. Por eso Pedro puede pensar diferente que a los discípulos. Ángel dice que el Señor espera en Galilea, como había dicho. Pero él invita, Cristo invita por su ángel, ¿verdad? A todos sus discípulos, sí, pero a mí no puede ser porque yo pequé demasiado. Yo negué 3 veces cara a cara frente de Cristo y negando, insultando y injuriándolo. ¿Cómo yo podré encontrar con Cristo? ¿Verdad? ¿Con qué cara yo veo a Cristo? Así yo negué 3 veces, ¿verdad? Insultando y negando y maldiciéndolo. ¿Con qué cara yo veo a Cristo? Eso es el pensamiento en que está bien sumergido y condenado y no es culpabilizado en ese sentido, ¿verdad? Pedro. Está muy debilitado más bien, ¿verdad? Por eso aparte dice a sus discípulos y decid a sus discípulos y a Pedro también. Aunque Pedro, ¿verdad? Negó 3 veces insultando y maldiciendo, no importa, pero sigo amándolo. Yo morí por todos sus pecados también. Cuando yo le dije todos sus pecados, todo el pecado del mundo significa este pecado que cometió Pedro también recientemente. Ya perdoné a él. Él también está invitado como todos sus discípulos. Así Cristo trata con su justo. Así trata con su pueblo. Así Dios trata con sus salvos renacidos. Por eso Dios nunca abandona a sus justos. Nunca abandona a su pueblo. Usted ve que abandona a Israel. Israel se revela demasiado, ¿sí o no? Hasta matar a Cristo. En el año 34 ellos, ¿cómo se llama? Según su petición, ¿verdad? A Poncio Pilato lavando su mano, decide, ¿verdad? Entregando a Cristo en la mano de ellos para así haga lo que quiera, ¿verdad? Por eso ellos al final deciden matarlo. ¿Quién? Pueblo escogido de Dios, Israel. Pregunto, ¿Dios abandona a Israel por eso? No. ¿Qué es lo que dice? Jeremías capítulo 31 dice, ¿verdad? Mientras existe la ley de estrella y la luna y el sol, Israel siempre va a existir, dice. ¿Cómo fue destruido Israel, verdad? Por su maldad. Pero ¿cómo fue restaurado total hoy en día, verdad? El año pasado ellos como se le cumplieron, ¿verdad? 70 años de aniversario de su independencia y su restauración. Así que Dios con su poder y autoridad, según su promesa, lo recuperaron total. Lo recuperó total. Israel, pueblo de Israel, aún no es renacido. Aún incrédulo. Pero Dios nunca lo abandona. ¿Cuánto, verdad? Dios entonces protege y cuida y garantiza su justo a Pedro. Pedro judío y también salvo, renacido y apóstol. Dios nunca lo abandona. ¿Verdad?
Dios nunca abandona. Por eso los justos pecan 7 veces, caen 7 veces, pero Dios lo levanta, dice. Por eso la salvación es eterna, su garantía eterna también. Ahora ya muy importante, ¿verdad? Pedro debe haber negado 3 veces contra Cristo. Ya cuando Cristo ya llegó en, ¿verdad? Galilea, ¿verdad? Para encontrar con sus discípulos. Ese día también discípulos, ¿verdad? Pescaron y intentaron a pescar, pero no pescaron nada. Cristo, ¿verdad? En la costa pregunta, ¿has pescado algo? No. Entonces echan la red a la derecha. Ellos echan la red, según la palabra de Cristo, se pescan, ¿cuánto? 153. 153. Yo le dije, ¿verdad? El alfabeto hebreo tiene numeración. 153 significa santo, ¿verdad? Santo. Eso significa santidad o santo, eso significa 153. Entonces yo, contando, ¿verdad? Número de pescado, ¿verdad? 153. Entonces en su cabeza se marca santidad, santo, que es que, ¿verdad? Pero el Señor final llama y dice, tráeme algún pescado para acá, para hacer desayuno. Pues ahora ya desayunando aquí, ¿verdad? San Juan capítulo 21, ¿verdad? Donde recién leímos, se formó ese diálogo, esa conversación. Por eso Cristo ya desayunando junto con sus discípulos, ¿verdad? Pregunta, entre todo, a Pedro primero, ¿verdad? Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? ¿Verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que esto, que estos otros discípulos. Pedro pecó más que otros. Era más malo que otros. Mucho más que otros. Pero Cristo pregunta, ¿tú me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. De fe, Señor, dice, Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, aquí importante, ¿a quién Dios entrega sus corderos? Mis corderos, mis ovejas, mis ovejas. Señor constantemente dice, ¿verdad? Mis. Ese cordero de quién? Mío, dice. ¿Eh? Esa oveja de quién? Mía, dice. Por eso, Señor dice a Pedro, apacienta mis corderos. Primero corderos. Cachorro de ovejas. Y debe, ¿verdad? Pastorea mis ovejas. Y debe apacienta mis ovejas, dice, ¿verdad? ¿A quién Cristo entrega sus ovejas? ¿A quién entrega sus rebaños? A Pedro. ¿Quién es el Pedro? El que negó 3 veces contra Cristo. Tan malos, tan perdidos, tan equivocados. Por eso viene que tan buena negación contra sí. Por eso, por medio de Pedro, ¿verdad? Se manifiesta que la gracia. Pregunto, la gracia. Dice, somos salvos por la gracia, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por la fe somos salvos, por medio de la gracia, ¿sí o no? Así que la salvación nuestra que tenemos es por la fe, por medio de la gracia, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 4 dice, ¿verdad? Esa promesa es por la fe, ¿verdad? Por la gracia, para que sea por la fe, dice, para que sea por la fe. Así que la fe y la gracia suena, ¿verdad? Parecida. Romanos capítulo 5, verso 6 dice, cuando éramos débiles, cuando aún éramos débiles, ¿verdad? Cristo murió por los impíos, dice, por los impíos, no por los justos, por los perfectos, por los santos, Cristo no murió. Cuando nosotros éramos débiles, cuando éramos, ¿verdad? Tan pecadores, cuando éramos tan perdidos, Cristo murió por nosotros. Por eso Cristo llama a los impíos, ¿verdad? Justo. Cristo llamó a la mujer adúltera, mujer, y yo te condeno. Y vete y no peques más, así dice, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que enganchó a nosotros para liberarnos del pecado? La gracia. Cuando nosotros y reconocimos que éramos pecadores total ante Dios,
Señor nos dijo, yo cargué tus pecados, yo morí por tu pecado, yo pagué por tu culpa, ¿verdad? Por eso uno mira el movimiento de Cristo final, Él canceló en la cruz por todo nuestro pecado. Por eso, por la fe, por la gracia somos salvos, ¿verdad? Aún ya siendo salvos, ¿verdad? Para que se profundice más grandemente la gracia del Señor en nosotros, ¿verdad? Ocupamos de ver cuán débiles somos, cuán malos somos, cuán equivocados somos. Cuanto más uno ve profundamente su debilidad, tanto más uno puede ver ampliamente la gracia del Señor. Señor que encomendó a Pedro y a sus apóstoles el evangelio de la gracia, no evangelio de la ley, evangelio de la gracia. Por eso ellos ya reconociendo su debilidad, puede, ¿verdad?, ver la debilidad de otro y puede reconocer cada vez que ve debilidad de alguien, ¿verdad?, su debilidad mucho más profunda y mayor que la de otros. Entonces ellos no marcaría condenando. Final Pedro, ¿cómo termina? Viendo a algún hermano débil, alguna hermana débil. Hermanos, hermanas, no se preocupe, yo era peor que ustedes. Señor, ¿verdad?, que nos amó y nos salvó con su sangre. Él está ya con nosotros. Él corrige a ustedes. No se preocupe. A mí me corrigió, ¿cómo? Yo negué 3 veces contra Cristo, ¿verdad?, maldiciendo, insultando, injuriándolo cara a cara frente de él. Él me vio, pero quedó bien callado. Pero él oró por mí, ¿verdad? Así, Señor, me rectificó, ¿verdad? Así, para transformarse mi corazón. No se preocupe, hermanos. Señor se encarga en su camino. Por eso ahora, ¿qué actitud y pastoreo de Pedro? ¿Qué es lo que se manifiesta? La gracia. Yo era peor que usted. Yo era más malo que usted. Yo era más verdad y perdido que usted. No se preocupe. Señor tiene poder y amor y corrige a ustedes. Entonces, Pedro, ¿cómo trataría con corderos? Cordero de Cristo. ¿Cómo trataría con ovejas de Cristo? Recordando su vida pasada era peor que toda. Entonces Pedro no exige a ellos condenando, marcando, ¿verdad? O culpabilizando, no terminaría así. Ella tiene corazón amplio y generoso. Puede, ¿verdad?, absorber cualquier corderos defectuosos, desviados y mal, ¿verdad?, educados, supongamos. Él con paciencia podría esperar. Por eso no mataría más bien corderos, sino cuidaría a los corderos por la gracia del Señor. Muy parecido a Pedro, ¿quién? Pablo. Pablo, ¿cómo él se presenta con su antecedente? Yo soy, ¿qué dice? Segunda Timoteo, ¿verdad? Segunda Timoteo. Vamos a ver, para leer esa parte. El libro segunda Timoteo, no, primera Timoteo más bien, primera Timoteo, capítulo 1, verso 12, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Si yo leo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Misericordia es sinónimo de gracia, ¿verdad? Fui recibido a misericordia o a gracia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, entre todos los pecadores, ¿verdad?, de todos los pecadores,
yo soy el primero. Por eso Pedro, ¿cómo reconoce? Yo soy primer pecador. Entre todos pecadores que puedan existir en el mundo, yo soy primer lugar. Peor que todo, dice. Porque yo soy blasfemo, perseguidor y injuriador contra Cristo, contra la iglesia de Cristo. Por eso cuando Cristo manifestó ante Saulo, ¿verdad? Cuando Pablo era inconverso, ¿verdad? Siendo perseguidor contra la iglesia de Cristo, que dijo, manifestando, ¿verdad? En el camino para Damasco, ¿verdad? Ante Saulo, manifestado Cristo, ¿qué dijo? Saulo se cayó y cegado él pregunta, ¿quién es su Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Verdad? Así que Saulo, ¿verdad? Perseguía a Cristo toda la vida casi, ¿verdad? Si no hubiera, ¿verdad? No hubiera encontrado ese día Saulo con Cristo. Él se transformó y se cambió, ¿verdad? Por eso ya el final ya trabajó como apóstol de Dios para salvar a muchos gentiles. Pero él como pone su antecedente. ¿Quién soy yo? Soy blasfemo, injuriador y perseguidor contra Cristo. Entre todos los pecadores, ¿verdad? Yo soy primero, dice. Por eso, ¿verdad? El Señor no escogió, ¿verdad? A sus apóstoles, ¿verdad? Entre los que son, entre todos los que de salvo, los mejores, los mayores, no eligió más bien lo peor, lo menos, los que son menos, ¿verdad? Señor eligió. ¿Para qué? Abunda la gracia en ellos y que trabaje con la gracia del Señor. Por eso, aquí Pablo también, ¿verdad? Si él se identifica ¿verdad? Su ser, su persona, ¿sí? ¿Verdad? Efesios capítulo 3 también vemos, el libro de Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Sí, leamos Efesios capítulo 3, versículo 8, yo leo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Terrible, ¿verdad? Identidad de Pablo. ¿Qué dice? A mí. Pablo escribe el libro Efesios, ¿verdad? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia. Así que anunciar, ¿verdad? El evangelio no se siente como carga. No se siente como un trabajo duro. No se siente, ¿verdad? Una obligación. Jamás. Él se siente, ¿verdad? Muy gozoso. Señor, gracias por poder compartir este evangelio precioso. Pues en el corazón de Pablo está bien marcada esa evangelización. Pasando monte, todo peligro de río y mar y desierto, ¿verdad? Montes y también, ¿verdad? Pasando todo peligro de gentiles y judíos y falsos hermanos y de cárcel y de todo refugio, de todo, ¿verdad? Él cómo se siente. Gracias, Señor, por permitir a mí que yo comparte este evangelio. Por eso él se siente en la gracia, ¿verdad? Bien premiado más bien por compartir este evangelio. Eso es lo que siente Pablo, ¿verdad? Por eso acá dice, me fue dada, media parte del verso 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso Pablo, ¿cómo se identifica? Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice. ¿Quién puede ser menos que Pedro? Pablo, no existe, eres el menos que todo. ¿Verdad? Eso es lo que sintió Pablo. ¿Qué es lo que sintió Pedro? Sí, Señor, yo soy peor que todos ellos. Todo los apóstoles tienen ese sentimiento. Señor, yo soy menos que todos ellos. Yo soy peor que todos ellos. Yo no soy digno de ser llamado apóstol para nada, Señor. Eso es lo que siente Pablo. Eso es lo que siente Pedro. Por eso en el fondo del corazón de Pedro está bien sumergido, ¿verdad? La gracia del Señor. Ya aplicamos, ¿verdad? Esta palabra con nosotros.
Ya nosotros ahora estamos, hoy es el día 4 de mayo, ¿verdad? 4 de mayo 2020. Estamos muy cerca con la venida del Señor. El mundo está entrando, ¿verdad?, en gran tribulación. Nosotros, ¿cómo nos comportamos ante la presencia de Dios? No tan perfecto. Día con día, ¿verdad? Cuanto más nosotros caminamos con Dios, sentimos que somos más débiles. Sentimos más, ¿verdad?, falsos. Muchas veces sentimos más, ¿verdad?, como malos. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Siendo justo, ¿por qué no siento muy santo, santurón soy? Siendo salvo, renacido soy, ¿por qué no me siento, verdad, tan perfecto, tan lindo, verdad? Si como comparando a otra persona, yo soy mucho mayor que esa persona, mucho mejor que esa persona. ¿Por qué no me siento así? ¿Por qué no sentimos así? Cuanto más caminamos con Cristo, debe haber sido renacido, tanto más sentimos que somos, ¿verdad?, débiles. Pareciera que más malos que antes parece. ¿No se siente así? ¿Verdad? ¿Quién será como yo? Yo soy peor que todo. Por eso, mientras uno camina con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, ¿verdad?, se siente que mucho más antes, ¿verdad?, que soy más malo. Por eso ahora San Lucas, ¿verdad? San Lucas capítulo 5, Pedro confesó: Señor, apártate de mí, soy pecador. Ahora San Juan capítulo 21, ¿verdad? Hablando, confesando ante Cristo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Entretecido final, Pedro contestó a Cristo: tú sabes que yo te amo. Entretecido, ¿verdad? Pedro, ¿cómo se siente? Se siente más malo que, ¿verdad? San Lucas 5. ¿Verdad? ¿Para qué? Diablo, siempre, ¿verdad?, diablo para, ¿verdad?, condenar, acusar a nosotros, nos muestra nuestra debilidad, nuestra, ¿verdad?, culpabilidad, diablo. Pero Cristo, ¿verdad?, nos descubre nuestra debilidad, nuestra culpabilidad, nuestra falsedad también, ¿verdad?, para cubrir con su gracia más profundamente, ¿verdad? Por eso la Biblia acá, cuando echa carta, ¿verdad?, ¿verdad?, Pablo a Timoteo, dice una palabra importante, ¿eh? Aquí vemos, segunda Pedro, no, segunda Timoteo sería, segunda Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteos, capítulo 2. Segunda Timoteos, capítulo 2, verso 1, yo leo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que encomienda? Echando última carta de Pablo. Pablo es el que escribe 14 epístolas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, está compuesto de 27 libros. Así que 14 libros fueron escritos por Pablo. Última epístola es segunda Timoteo, ¿verdad?, dirigida hacia su hijo espiritual llamado Timoteo. Él tiene muchas palabras, muchas cosas para contar a su hijo antes de ser decapitado en Roma. ¿El qué dice ahora? Capítulo 2, verso 1. Tú, Timoteo, ¿verdad? Tú. Así que ese tú sería nosotros hoy en día, porque esa palabra dirigida hacia nosotros, a todos nosotros también, ¿verdad? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuanto más uno ve su maldad, ¿verdad?, tanto más uno puede estar llena de gracia. Por eso, mientras nosotros caminamos con el Espíritu Santo más y más, el Espíritu Santo nos muestra cuán débil somos, cuán malos somos, cuán equivocados somos, ¿verdad? Así, Señor, nos profundiza nuestra maldad también. Porque esta carne inconversa, ¿cómo no va a manifestarse cualquier maldad? ¿Cómo se va a llegar a la cabeza de uno, ¿verdad?, con cualquier maldad? Si llega, Señor, muestra cuán malos somos.
Por eso ahí viene buena negación final, ¿verdad? Sí, Señor, así soy. Señor, cuídeme, guíeme, por favor. Por eso ahí viene, ¿verdad? Gemida, una oración no oficial, sino una oración bien genuina sale. Porque uno ya reconoce que es incapaz de hacer nada lo que Dios manda. Entonces se viene una oración genuina, ¿verdad? No como un rezo, no vale nada esto. Repetición, ¿verdad? No vale nada. Dios quiere ver, ¿verdad? Oración bien genuina. Por eso oración se compara en la Biblia, ¿verdad? Con incienso. ¿Qué es incienso? Donde se quema, ¿verdad? Donde se quema incienso. Donde se quema perfume. Donde se quema aceite, ¿verdad? Oloroso. Bien rico, ¿verdad? Por eso oración se compara como incienso. Donde se quema. Por eso la oración es quemadura del corazón de justo renacido, ¿verdad? Ahí se viene, nace una oración con gran quemadura, con gran sufrimiento, quebranto, ¿verdad? Esa oración es la que toca al Padre y Padre trabaja con esa oración también. Por eso ahora Pablo, ¿verdad? Manda y encomienda a su hijo espiritual Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿a quién llamó? No a los buenos, sino a los malos. ¿A quién Cristo llamó? A los pecadores. ¿A quién Cristo llamó? A los impíos. Cristo encontró con una mujer adúltera. Jesucristo encontró con una samaritana, ¿verdad? Que vivía con sexto marido. Cristo encontró con el jefe de ladrones, Saqueo. Cristo encontró con Mateo, que está trabajando, calculando, ¿verdad? Con su, ¿verdad? Botines robados. Ese tipo de personas Cristo llamó. Cristo llamó a los malos y pecadores. Para ellos Cristo vino. Y murió por ellos, que son pecadores. ¿Verdad? Por eso, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo en segunda venida, llevando nuestra carne con naturaleza inconversa, se viene sí o sí esa invasión. ¿Verdad? ¿Cuál es sabiduría? Reconocer. Sí, Señor, así lo soy. Ayúdeme, Señor, guíeme, por favor. Ahí nace oración genuina, como incienso, ¿verdad? Ahí se quema corazón y huele a Cristo. Llega ese olor a Cristo, ¿verdad? Cristo responde. Por eso acá, en final, ¿verdad? Nosotros, hoy en día, mientras que caminamos con Cristo, siempre se va a venir este choque, gran choque. Voy a mostrar San Mateo 16, el libro San Mateo, capítulo 16. San Mateo. San Mateo, capítulo 16. Aquí se viene versículo 13. 13 hasta 20, ¿verdad? Ahí se viene ya alguna pregunta del Señor hacia sus discípulos. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Final Pedro, ¿verdad? Si yo respondo, Señor, tú eres Cristo, ¿verdad? Hijo de Dios. Cristo dice, ¿verdad? Bien has respondido. No tu carne ni sangre, ¿verdad? Te ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Dice, bueno. Capítulo 16. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues ahora Pedro respondió bien por la revelación del Padre Dios que está en los cielos, ¿verdad? Por eso el Señor está, ¿verdad?, hablando del secreto de su iglesia, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra, no roca. Y sobre esta roca es Cristo Jesús. Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, está interpretando esa parte bien equivocadamente. No es así. Pedro significa piedra, ¿verdad? Piedra significa. Esta roca, porque el tema principal que están compartiendo ellos era Cristo, ¿verdad? Por eso esta roca es Cristo. Está hablando tema principal, que es Cristo. Por eso sobre esta roca
Jesucristo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por el evangelio, Cristo dice esto, ¿verdad? Por el evangelio. No como cura, ¿verdad? Yo te perdono. Mentira. Un pecador no puede perdonar a otro pecador. Nunca puede ocurrir. Un deudor, ¿cómo puede liberar deuda a otro deudor? No se puede. Los dos, si no pagan, tienen que entrar en la cárcel juntos. Así que un hombre pecador no puede perdonar a otro pecador. Nunca. Ilógico, más bien. ¿Verdad? Por eso, verso 19 está hablando la llave del reino del Señor. Es palabra específica que se llama el evangelio. Como dice, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Por qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de la salvación para todo aquel que cree. ¿Cuál es poder? ¿Cuál es la llave? El evangelio. Por eso el evangelio es, ¿verdad? Poder de la salvación. ¿A quién aplica ese poder? A los que creen. Por eso el evangelio es poder de la salvación para todo aquel que cree. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en el cual, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. ¿A quién llega el Espíritu Santo? Al que oye el evangelio y lo cree. El Espíritu Santo sella. Por eso, el evangelio es la llave del reino de los cielos, como dice el verso 19. Por eso el Señor dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare, evangelizar, ¿verdad? Predicar el evangelio, ¿verdad? En la tierra será atado, si atare, no predicar más bien. Entonces, no predicar el evangelio en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare, evangelizando, predicando el evangelio de la salvación, ¿verdad? En la tierra, actualmente aquí, será desatado en los cielos. Por eso aquí siendo salvo, allá en el cielo también puede entrar. Aquí está atado, condenado, aún no han llegado a ser salvos, libres del pecado. Como dice, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde está poder de ser libre? En la verdad, que es la verdad. El evangelio de vuestra salvación es palabra de verdad, dice, Pues uno que no oye el evangelio verdadero, no se libera del pecado, está atado, condenado aquí en la tierra. Entonces en el cielo también condenado, no puede entrar al cielo. Por eso esa autoridad grande, ¿verdad?, que tiene Pedro por el evangelio. Cornelio, ¿a quién invitó? A Pedro. ¿Por qué a Pedro? Pedro es el que tiene la llave, como todos apóstoles. Por eso dice, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Aquí determina todo. Por eso yo digo siempre, ¿verdad? Mientras estamos acá 70, 80 años, nuestra eternidad queda determinada. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Cómo va a pasar esa eternidad? Aquí se determina todo. Por eso es importante, ¿verdad? Función de iglesia. Importante función de cada justo renacido. No puede estar, ¿verdad? Así, ¿cómo hago? No, no se tarde. Ya tiene que agrupar gente y evangelizar. Tienen que ser líderes de su hogar, de su trabajo, de su empresa. Como este domingo pasado compartí, ¿verdad? Esa esclava israelí, ella es la que lideró a su amo, llamado Naaman. Un hombre tan altivo, equivocado, perdido. Pero ¿quién dirige su alma? ¿Quién dirige? ¿Quién lidera a Naaman y su familia, su país, Siria? Esa esclavita. Esa cautiva israelí dirige, ¿verdad?, a su amo, Naaman, y su mujer. Y hasta rey de los sirios también habla y predica más bien. Ustedes son líderes de su hogar, líderes de su empresa, de su trabajo. Aunque usted sea vecindaria, no importa. Usted es líder de su jefe espiritualmente. Pastor, yo soy último empleado de mi empresa. ¿Dónde está jefe bien alto, rico y anda con Mercedes-Benz más moderno y con helicóptero? No importa, usted es líder de él. Él depende de usted. Usted queda callado, él se va al fuego. Porque usted tiene llave del reino de los cielos, como Pedro. Señor va, ¿verdad? Señor va, ¿verdad? Y preguntar a usted por esa responsabilidad. ¿Qué hiciste? Yo te entregué la llave para salvar tu jefe,
para salvar tu familia, para salvar tu padre, madre, tíos y tías, para salvar a tu vecindario, para salvar todo compañero de trabajo, todo tu estudiante, ¿verdad? Compañero de su colegio y universidad. ¿Qué hiciste con esa llave? Señor, yo la guardaba muy bien en mi bolsillo. Señor, exhortaría, ¿verdad? Hay que sacar la llave, hay que aplicarla para abrir candado. Con nada se abre ese candado que se llama el pecado, sin el Evangelio de Cristo. Pedro respondió muy bien, Señor, ¿verdad? Sí, claro, Pedro, hiciste muy bien. Bienaventurado, hijo de Jonás, Simón Pedro. No tu sangre, tus carnes te hace revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, ¿verdad? Alabado Pedro. Pero otro lado pasa. Versículo 21, ¿qué pasa? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y será muerto y resucitará al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Cristo cuando declaró de su muerte que iba a pasar pronto ahora, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Llamando a Cristo, Señor, por favor, que venga un poco, yo te hablo un poco, algo secreto yo quiero hablar, venga un poco. Llevándolo a Pedro, ¿verdad? Pedro a Cristo, llevando a Cristo, ¿verdad? Apartándolo. Está hablando así, ¿verdad? Señor, está equivocado, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo muere? Usted tiene que liberar a Israel de las manos de emperador romano, ¿no? Con todo su poder y autoridad. Para esto no vino, para conquistar Roma, para liberar al pueblo nuestro Israel, ¿no? Pedro está muy judaizado. Por eso Pedro está contando así, ¿verdad? Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el que había contado muy bien arriba, ¿verdad? Tantito. Pero ahora ¿qué? Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo puede ocurrir que tú mueras? No puede ser. Ten compasión de ti mismo, ¿verdad? En ninguna manera esto te acontezca, ninguna manera, aunque sea el Padre Dios no puede hacer eso, dice, ¿verdad? En ninguna manera esto te acontezca. Perdido. Cristo vino para eso, para morir. Pero Pedro está bien confundido ahora, ¿verdad? Verso 23. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, que dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las casas, en la cosa de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, Cristo, como dice a Pedro, Satanás, dice Satanás. Él que era muy, ¿verdad? Discípulo muy inteligente, que respondió muy bien según la revelación del Padre que está en los cielos, diciendo que tú eres Cristo, Hijo de Dios, Dios viviente, así dijo. Pero ahora ¿qué? Cristo llamando a Pedro, Satanás, así dice, ¿verdad? Apártate de mí. Tú no piensas en cosas de Dios, sino las de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Diablo, apártate de mí. Eso ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos llena con su palabra, ¿verdad?, contestamos bien. Si viene el pensamiento diabólico y convence nuestro corazón y nuestra mente, sacaremos cosas diabólicas. Porque estamos entre dos cosas, espíritu y la carne juntos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, sed guiado por el Espíritu Santo, dice. ¿Verdad? Por eso, mientras ustedes viviendo acá, sube y baja, viene siempre, sube y baja, sube y baja. No solo usted, yo también. Sube y baja, sube y baja. Cuando subo, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Hay que humillarse mucho con corazón. Señor, por favor, que cuide. Que tenga cuidándome, ¿verdad? Por favor, así tiene que ser con corazón bien gateado, para no dar mucho sube y baja. ¿Sí? Cuando sube, ¿verdad? Camina bien.
Sí, Señor. Un paso más ayúdeme, un paso más ayúdeme para que camine correctamente según su voluntad. De vez en cuando, ¿verdad? Se viene otra onda diabólica, ¿verdad? Se confunde y se cae. Cayendo, ¿verdad? No hace falta, ¿verdad? Golpear su pecho por mi culpa. No hace falta. Rápidamente mirar al Señor. Señor, que me guíe, por favor, también, ¿verdad? Porque nuestro Señor Emmanuel está siempre con nosotros para dirigir y guiar, ¿verdad? Por eso ya cuando uno está bien sólido de fe, ¿verdad? Ya no pasaría tanto así, sube y baja, ¿verdad? Uno ya guiado por el Espíritu se mantiene. Mucho, poquito de sube y baja puede pasar, pero se mantiene ese nivel guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No perdería mucho tiempo así. Bueno, Pedro, ¿verdad? Por 3 años y medio caminando con Cristo, sube y baja, para reconocer su forma y para montarse su vida en la gracia del Señor, ¿verdad? Por eso usted viendo ahora Hechos, en el libro Hechos, aunque se equivoca Pedro, ¿verdad? Pero muy poco, pero mayor parte de su vida se lleva muy bien según el Espíritu Santo. Ese entrenamiento se viene en nuestra vida. Por eso Pedro siempre ya reconoce ese momento de negar 3 veces contra Cristo. Pastoreando, apacentando cordero de Cristo, rebaño de Cristo, oveja de Cristo. Por eso él trata no con su propio corazón, sino con corazón de Cristo, ¿verdad? Por eso, pasando esa cosa, final Cristo dice acá una palabra, final, San Mateo 16, verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. ¿Cuál es el problema de Pedro recientemente que pasa? Ten compasión, Señor, de ti mismo, no pase contigo esa cosa. ¿Cómo ser crucificado? ¿Cómo morir? No se imagina eso, Señor. No lo haga, por favor. Pues el Señor dice, ¿verdad? Cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Cristo quiere morir tampoco. Cristo tiene cuerpo como usted, como yo. Tiene sangre y carne y hueso. Si penetra, ¿verdad? Y clavo grueso, ¿verdad? Si traspasando su nervio de muñeca, sufre. Su cuerpo se recoge. Cuando fue azotado, ¿verdad? Sangrando, ¿cómo quiere ese dolor? No quiere, pero tiene que pasar por usted, por mí, por nuestra salvación. Por eso Cristo, negando así total, ¿verdad? Se entrega en la crucificación. ¿Cuál es su fin? Único fin, salvarnos del pecado. Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo hubiéramos sido salvos nosotros? Por eso Cristo, con negación total, se entregó en la crucificación y murió en la cruz. Por eso Pedro, a la par de Cristo, caminando en pos de él, aprende todo esto, ¿verdad? ¿Cómo termina Pedro al final? Como dice San Lucas 21, claramente estoy contestando, parece, ¿no? Ese tema, como yo le dije jueves pasado, ¿verdad? Tan importante esa pregunta de ese amado hermano Iván, ¿verdad? Estoy contando casi por 1 hora. San Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21. Por eso, al final, ahora Señor dice esa parte, San Juan capítulo 21, ya versículo 16. Volvió a decir segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. También entristecido contestó igual. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Con ese corazón tan humilde, con ese corazón quebrantado, con ese corazón reconociendo tu debilidad. No maltrate mis ovejas, no maltrate mis corderos. Esto significa, ¿verdad? Con todo amor, con toda gracia mía que te alcanzó. Con ella, con esa gracia, trate mis corderitos, mis ovejas, mi rebaño. No la maltrate, eso significaría, ¿verdad? Pero ahora después de 18, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te teniste e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué significa eso? Cuando era Pedro joven, cuando era inmaduro espiritualmente, él siempre según su decisión andaba, hablaba, actuaba. Porque es muy joven, él hace lo que él quiera. Como hoy en día mucho joven dice, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero. Tan inmaduro, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer lo que uno quiera? En la vida, ¿verdad? Donde viven toda la gente juntos, no pueden hacer lo que uno quiera, no puede. Aunque quiera, pero no puede. Tiene que saber llevar control, ¿verdad? Templanza y también edificación para los demás. Y también, ¿verdad? Tiene que mirar bien o mal de otro también, ¿verdad? Si actúo así, hablo así, ¿cómo quedaría mi vecino, mi gente que están alrededor? No puede hacer lo que uno quiera. Así, igualmente espiritualmente, ¿verdad? Así pasa lo mismo. Pero Pedro, cuando era inmaduro, joven, él, ¿verdad? Ceñía a sí mismo, ¿verdad? Él llevaba a donde quiera, según su decisión, según su parecer, según su opinión, según su gusto, según su querer. Porque él era dueño de sí mismo. Se nota, ¿verdad? Pero cuando uno final, una vida, ¿verdad? Una vida actual, mucha gente que lleva así, ¿verdad? Cuando era uno pecador, ¿qué eres? Uno es el rey. Rey no consulta a nadie, uno hace lo que quiera, decide lo que quiere, ¿verdad? Pero ahora Pedro cuando llega viejo, está pasando todo ese trayecto, ¿verdad? Reconociendo su debilidad, su falsedad, ¿verdad? Y se quiebra total. Entonces, ¿verdad? Ya no tiene fuerza para enseñar a sí mismo y llevar. Entonces viene otro. ¿Quién es otro? Espíritu Santo. Ahora Espíritu Santo el día Pentecostés va a llegar, ¿verdad? Por eso ustedes pueden ver eso capítulo 2. El día Pentecostés, Espíritu Santo cae sobre 120 justos. Ahí está sentado Pedro como uno de ellos. Por eso Pedro ya ahora recibiendo el Espíritu Santo en su corazón, no actúa, no puede actuar como antes. Porque el Espíritu Santo lo ciñe y lo lleva a donde él no quiere. Ahora Pedro ya tiene que negar a sí mismo, ¿verdad? Ser guiado por el Espíritu Santo. Siendo guiado por el Espíritu Santo que lo dirige ciñéndolo, ¿verdad? Con buena negación a sí mismo, él puede llevar esa vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso ustedes pueden ver, ¿verdad? Antes y después, antes del día Pentecostés y después del día Pentecostés, ustedes pueden ver una actitud total, marcada y diferente de Pedro. Ahora ya Hechos, aparece Pedro, ¿verdad? Pero guiado por el Espíritu Santo. El que negó 3 veces ante una sirvita, pero ahora siendo sellado con el Espíritu Santo, públicamente más bien predica, ante 3.000 judíos y después 5.000 judíos predica. Y brincando su pensamiento judaísmo, ¿verdad? Y brinca, ¿verdad? Hasta los gentiles, Cornelio y su familia, y predica también. ¿Cómo termina Pedro al final? Murió, ¿verdad? Martirizado. Para Cristo, para el reino del Señor, para el evangelio de Cristo. Él fue martirizado. Por eso ahora Cristo vio hasta la muerte de Pedro, capítulo 21, verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Cristo. Y dicho esto, añadió sí. Por eso, al final, Pedro, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, al final murió, ¿verdad? Martirizado. Su carne no quiere, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces fue sacrificado por el reino de Dios, por el evangelio de Cristo. Y así, ¿verdad? Siendo ya hoy en día, siendo salvo. Salvo no significa solo libre del pecado. Libre del pecado significa sellado con el Espíritu Santo. Él guía vida de cada. Amén. Sí. Y como que, ¿verdad? Yo gasté bastante tiempo por esa pregunta. Entonces, con un verso, y después, ¿verdad? Hoy terminamos hasta acá. Y después 2 preguntas en otra ocasión yo contestaría. El libro Gálatas, vemos, Gálatas capítulo 5. El libro Gálatas
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu. Uno que no está con el Espíritu Santo, ¿cómo andaría con él? Por eso está hablando a los que son renacidos, a los que son justo sellados del Espíritu Santo. Como dice San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dijo, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville de que, te digo, es necesario nacer de nuevo. Uno que pasa esa condición, nacer de nuevo. A ellos, Señor dice con esa palabra, digo pues, andad en el Espíritu. Al que está con el Espíritu Santo, el que pasó el día Pentecoste, ¿verdad? Sellado del Espíritu Santo. A uno que está ya sellado con el Espíritu Santo, Señor dice, como caso de a Pedro dice, ¿verdad? Pedro, el día con Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Él tiene carne inconversa como nosotros también. Y el Espíritu Santo en su espíritu también. Al justo renacido, al nueva criatura, dice esta palabra. ¿Cuál es el mandato del Señor? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque nuestra carne aún sigue pecaminosa. Uno satisfacerá, ¿verdad? Según deseo de la carne, pecaminosa. ¿Cómo va a vivir? Pecando toda la vida. Contra el Espíritu Santo, contra la voluntad divina del Señor. Así viviría bien, sufrido más bien. Por eso así, Señor, ¿verdad? Dirige nuestra vida. Así dice, ¿verdad? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne inconversa es contra el espíritu. Y el que espíritu, el deseo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es contra la carne. Así que nunca se unen. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice. Por eso nunca se unen. Carne y espíritu nunca se unen. Porque el diablo domina aún esta carne inconversa. El Espíritu Santo domina nuestro espíritu renacido ya, liberado del pecado por la fe. Dos mundos absolutamente diferentes. Como espíritu, la luz. Carne como tiniebla. Espíritu como aceite. Carne como agua. Espíritu es como verdad. Y, ¿cómo se llama? Es como vida. Carne como la muerte. Nunca se unen. ¿Cómo pueden convivir la luz y tiniebla juntos? Imposible. Donde hay luz, no hay tiniebla. Donde hay tiniebla, no hay luz. Así, todo el mundo está separado total, pero está en nosotros. Por eso se forma guerra espiritual diariamente. Por eso diariamente negación. Por eso Pablo dice, yo muero día con día, dice. Todos los días yo muero, dice. Cada segundo yo muero para ser guiado por el Espíritu Santo. Así que negando a sí mismo, él lleva una vida según la voluntad de Dios. Amén. Mientras usted intenta satisfacer el deseo de la carne, usted nunca será guiado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, todos los días yo muero, para que él se resucite con el Espíritu Santo y llevar una vida adecuada según la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ese mandato es para justo renacido. A los hijos de Dios, Señor, se lo manda. Por eso, y aquí, ¿verdad? Hablan, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, de fe, ¿verdad? Obra de la carne y fruto del Espíritu Santo, totalmente diferente, totalmente marcado. Diferente. Por eso, mientras nosotros estamos aquí, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llevar. Por eso nuestra vida con temblor y temblanza. Porque cuando uno un paso mal pone, ahí se viene, ¿verdad? Cualquier, ¿verdad? Problema puede suceder. Pues un día, David dijo, ¿verdad? Siendo perseguido por Saúl, entre la vida y mi muerte está un paso. Un paso. ¿Qué significa? Entre la muerte y vida está un paso. Si paso mal, un paso mal pongo yo, se viene muerte. Por eso, paso a paso, David consultaba a Jehová, preguntando a Jehová, guiado por el Espíritu Santo, él se lleva
una vida con victoria y triunfo. Muy importante ese día, para que uno no conformar al mundo, sino contra la corriente del mundo y conformar a Cristo, seguir en pos de Cristo. El Señor dice, nieguese a sí mismo y lleve la cruz. Entonces uno puede seguir en pos de Cristo. Porque seguir a Cristo no es teoría, con vida cotidiana. Esa es práctica. Amén. Sí, entonces hoy y hasta aquí comparto. Y sobre el lugar donde quedaron, ¿verdad? Judíos, que son salvo en el tiempo de tribulación por 7 años, donde es, cómo es esa cosa, este jueves voy a compartir. Y también sobre marcación, ¿verdad? Marcación. ¿Cuándo va a suceder? ¿Verdad? Antes del rapto de la iglesia y después, alguna de estas cosas. Y alguna otra pregunta también, ¿verdad? Y se vienen, entonces, así sumando. Y compartiría este jueves más detalladamente. Si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta más, entonces, pueden darla a hermano Asdrúbal. Hermano Asdrúbal me ayuda para formar todas las preguntas, ¿verdad? Entonces yo contestaría. Y si logramos, ¿verdad?, contestar todo este jueves, y jueves cerramos nuestra charla. Pero si se vienen más preguntas todavía, y un poquito más alargamos, ¿verdad?, para compartir más y más, lunes y jueves, constantemente. Sí, entonces oremos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Pedro.